mis queridos crochet amateurs, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a recrear esa hermosa bolsa que están viendo en pantalla, ¿sí? A nuestra versión a crochet y mini. Mini porque es más pequeña, aunque no es tan pequeña, a diferencia de la otra. Esta está dando como unas 10 pulgadas más o menos de ancho y la original tiene 13. Al igual que el largo, pero ya no los tiene en general. Aquí no voy a trabajar con medidas, vamos a trabajar con puntos. Cuando digo medidas es decirles 10 pulgadas, 12 pulgadas, no, vamos a trabajar con una cantidad de puntos. Esta no tiene base como tal, fondo, no base, fondo, no tiene. ¿Sí? Se trabaja por ambos lados partiendo de la tira de cadenas. Materiales, hilo, en este caso acrílico, un par de marcadores, mínimo 4. Si no tienen marcadores, ubíquense unas cuerditas porque necesitamos marcar después dónde vamos a ubicar las correas, una aguja lanera para cortar las colas, aguja número 4, estoy usando en este caso, y tijeras. Iniciamos con nudo deslizado y 40 cadenas. Listo, aquí tengo mis 40 cadenitas. Este va a ser el ancho de mi bolsa en total. Aunque cuando empecemos a subir los puntos puede que incremente un par de centímetros o milímetros más por el grosor del punto. Subimos 2 cadenitas y en la tercera un punto bajo. Este va a ser mi primer punto. Y si les pasa como a mí en ocasiones, es mejor que lo marquen. Van a marcar el primero y el último. Después les digo por qué. Continuamos llenando toda la hilera de puntos altos. En la última cadenita hacemos 2 puntos y continuamos. No es aumento, son puntos, o sea, necesitamos sacar 40 puntos de frente y 40 puntos por la parte de atrás, para un total de 80. Aquí he finalizado mi último punto, que también voy a marcar, porque tiende a perderse al realizar este tipo de vueltas, como decía antes, cuando hacemos vueltas de puntos altos, cuando hacemos la unión, esa unión muchas veces parece como si fuera para trabajar un punto. Vamos a retirar aquí en el primero, hacemos un punto deslizado. Si ustedes lo dejan muy flojo, pareciera que aquí necesitamos hacer otro punto. Entonces lo ajustan lo más que puedan y continúan trabajando. Pero entonces yo marco el punto, el último, para saber que ahí debo finalizar. Es mejor, es más seguro. Entonces, en el mismo punto donde cerramos, debemos hacer uno. ¿Por qué? Porque ese es el primero. Las cadenitas no están contando. Y lo marcamos. Y continuamos. Entonces repetimos hasta obtener el alto deseado. En este caso 18 vueltas, que serían un poco más altos que el ancho de la bolsa. Finalizadas mis vueltas, tengo un total de 18. Si les pasó esto, no se preocupen, es perfectamente normal. ¿Sí? Donde el tejido va cogiendo la línea, esa curvatura, pero no van a tener ningún problema si la cantidad de puntos es exactamente igual a la que iniciaron. ¿Por qué pasa esto? Por el tipo de puntada, tiende a hacerse hacia un lado. Entonces, lo que debemos hacer es contar que tenemos los 80 puntos y vamos a marcar el punto número 1 y el punto número 40 para hacer un centro. A partir de esos centros, vamos a contar 5 puntos por cada lado. Aquí los estoy marcando con un solito porque pues no tengo muchos marcadores. Por un solito, y es para donde vamos a iniciar las correas. Esta la de este lado, 5 puntos por ambos lados, al igual que la del lado de acá. Con el siguiente color, pues si están trabajando con el mismo, deben cortar y retomar con un nudo corredizo
y vamos acá al punto número 5 que marcamos del primer lado. Aquí lo pueden retirar como para no trabajar encima de todo. Este es el 5. Me perdió 1, 2, 3, 4, 5. Este de aquí. Ahí. Eso es para la correíta poder amarrar al lado contrario. Entonces acá en nuestra marcación número 5, que también se me perdió, 1, 2, 3, 4, 5. Insertamos el gancho, pasamos de lado a lado al siguiente color. Esta punta también me la puedo llevar aquí de una vez. 2 cadenas. Y en el mismo punto, un punto alto. Completamos un total de 10 puntos. Total de 10. 2 cadenitas. Giramos. Y repetimos. Vamos a hacer esto hasta completar un total de 6 vueltas. Entonces aquí ya lo tengo de lado a lado. Con nuestro gancho retiramos el marcador. Y en ese punto número 1 insertamos el gancho y traemos el hilo con el que veníamos trabajando del otro extremo. Que hacemos una cadenita y en el mismo punto vamos a hacer un punto bajo atravesando los dos lados. ¿Para qué ese punto bajo? Es para reforzar un poco esa cadenita, porque esto es de los sitios donde más se va a hacer fuerzas aquí, que son los tirantes. Y completamos un total entonces de 10 puntos bajos, al igual que la cantidad de puntos con los que trabajamos la correíta. Y el último. Creo que me estaba trayendo algo que no debía. El último punto. Estiran un poco y este es el resultado. Voy a hacer aquí doble cadenita. 1, 2, para cuestiones de seguridad. Corto y retiramos. Giramos de nuevo el proyecto, la bolsita, y esto es lo que tenemos hasta el momento. Esta es la tira del otro lado, también la puedo cortar del inicio y hasta aquí. Perfecto. Vamos a repetir esta misma tira pero de este lado, ¿sí? Iniciando en el punto número 1, que como aquí vamos a trabajar del lado contrario, la pueden hacer de este lado, ¿ya? Que incluso miren cómo queda muy parecido de ambos lados, sino que lo único es que aquí queda con punto bajo, o sea, queda más corto que el lado de acá, pero la verdad no se nota una diferencia. Entonces, si quieren trabajarlo de esta forma, pueden hacer aquí, iniciar desde aquí el punto número 1, o sencillamente cuentan los 10 puntos, partiendo de aquí el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y a partir de aquí empiezan a trabajar. Insertando el gancho para marcar. Y aquí el hilo.
y hagámosle el nudito corredizo para facilitar la tarea. Y trabajamos un total de 10 puntos, al igual que la correa anterior, durante 18 vueltas. Finalizadas las 18 vueltas. Entonces repetimos lo que hicimos en este lado. Debemos primero girar la bolsa. Ok, entonces aquí vamos a contar los 10 puntos, contando desde el marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Insertamos el gancho. Tomamos el hilo. Pasamos de lado a lado. Una cadenita y en el mismo punto un punto bajo, tomando ambos lados. Y repetimos hasta terminar los 10 puntos. Cortamos, ocultamos la colita. Mis queridos crocheteros, hemos finalizado nuestra hermosa bolsita. Sí, muy bonita ella, me encantó, a pesar de que tenía como duda con los colores. Y es algo extraño, pero me gusta hacer cosas diferentes. Entonces lo único que nos resta es hacer el nudo. Tomamos el extremo más largo y lo vamos a pasar por el medio del más pequeño. Entonces tomamos de lado a lado y estiramos lo más que se pueda. Allí. Y listo, queda nuestra bolsita sellada y lista para utilizar. Lo único que hacemos es ingresar nuestra mano y listo. Nuestra bolsita totalmente lista. Realmente es bastante versátil, muy chévere y fácil de portar, porque nos da la libertad, nos deja la mano libre. Y bueno, mis queridos crocheteros, eso es todo para este video. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse al canal, darle me gusta, comentar, compartir el video, activar la campanita de notificaciones para más. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias por verme.